mucho. Chicos, es bastante importante esta clase. Vamos a ver acerca de la diabetes, así que bastante endocrino aquí. Ya, vamos a empezar. Entonces, en primer lugar, vamos a explicar un poquito sobre el páncreas endocrino, que es lo que ahorita nos interesa para esta clase. Sabemos que este va a estar formado por los islotes de Langerhans, que podemos ver en la imagen, y estos islotes tienen distintas células que van a producir distintas hormonas. Por ejemplo, las células alfa producen el glucagón, las células beta la insulina, que son las dos más importantes prácticamente. En realidad las células beta son prácticamente el 75% de todo el páncreas. Y luego tenemos a la célula, esa es la célula delta de las somatostastinas, células G de la gastrina y las F que secretan el péptido pancreático. Ya, entonces ahí podemos ver todas las células y vamos a recordar cómo es más o menos este proceso de homeostasis a nivel del páncreas. Vemos que cuando la glucosa está alta en sangre, lo que hace el páncreas es secretar insulina para poder ingresar esta glucosa adentro de la célula, ¿verdad? Va a convertir la glucosa en glucógeno, que vendría a ser como un depósito de esta glucosa. En cambio, cuando la glucosa está baja en sangre, lo que secreta es el glucagón, que va a hacer lo contrario, ¿verdad? Va a degradar estos depósitos o almacén de glucosa, que era el glucógeno, en glucosa para poder salir al torrente sanguíneo y aumentar la glucosa en la sangre. Esa va a ser prácticamente la función de ambas hormonas. Son como contrarreguladoras. Entonces, acerca de la insulina, que es lo que vamos a ver más que nada el día de hoy, recordemos que es una hormona anabólica. Recuerda un poco del metabolismo, tenemos el catabolismo, que significa como destrucción, y anabolismo, que es como la síntesis. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las cosas que estimula y que inhibe, que son bastante importantes, ¿ya, chicos? La insulina lo que va a estimular es la captación de la glucosa, ¿ya? La captación de glucosa, o sea, el meter la glucosa dentro de la célula. También la glucólisis, o sea, el uso de la glucosa como energía, ¿verdad? Y, como decíamos, es anabólica, por lo tanto, va a estar involucrada en la síntesis de, aquí le vamos a poner, lípidos también. ¿Listo? También nos va a ayudar con la captación de aminoácidos, captación de aminoácidos y síntesis de proteína. O sea, como podemos ver, es una hormona que va a ayudar a sintetizar otras, lo que son lípidos, proteínas, ¿verdad? Y se usa como energía la glucosa cuando está secretada. Y lo que va a inhibir es que se use otro tipo de fuentes para utilizar energía. Por ejemplo, la gluconeogénesis, que es el uso de otras fuentes, por ejemplo, lípidos, para extraer de ahí la energía. La glucogenólisis, o sea, el uso de ese almacén del cual estábamos hablando. Lo que va a tratar es de usar la glucosa y no el almacén, no estar destruyendo este glucógeno para sacar más glucosa a la sangre. Va a inhibir la destrucción de los ácidos grasos, ¿no? Lipólisis, y también la proteólisis. Entonces, es una hormona anabólica. Es por eso que cuando prácticamente se acaba la insulina o el páncreas, luego de que ya un paciente es diabético, se consume, ¿verdad? Entonces, este páncreas que ya no es funcionante, ya no produce insulina, entonces estos pacientes que eran gorditos, cuando hacen ya su diabetes, luego se bajan bastante de peso. ¿Listo? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Hablar lo que es propiamente dicho la diabetes mellitus. Y aquí lo vamos a escribir. En realidad es un síndrome más que una enfermedad. Es un síndrome que va a ser causado por una hiperglicemia crónica. Hiperglicemia. ¿Verdad? Sabemos que no es algo que aparece de la noche a la mañana, es un proceso bastante largo, bastantes años en los que se va a dar esta enfermedad. Y esto en realidad se va a deber debido a un déficit
de ya sea la secreción o de la función o acción de la insulina. ¿Ya? Por eso es que tenemos dos tipos de diabetes. La tipo 1, que principalmente se va a dar por destrucción autoinmune, ¿verdad? De las células beta que secretaban la insulina, ¿verdad? En este caso, el déficit de insulina va a ser absoluto, ¿ya chicos? Absoluto. Estos pacientes sí o sí van a necesitar el uso de insulina. En cambio, la diabetes de tipo 2, que es la mayoría de los casos, como vemos el 80 hasta el 90%, se va a dar por una resistencia a la acción de la insulina. Ellos sí tienen insulina, pero no puede cumplir su función, porque el paciente se volvió resistente a esta hormona. Y hay un déficit relativo de la insulina. ¿Listo? Hay algunos genes que están asociados, pues si lo puse rojos porque de repente lo he visto en algún examen, pero no es algo que ustedes se deban memorizar. Tenemos otros tipos de diabetes, como es la diabetes gestacional, que es cuando encontramos esas hiperglicemias en rango de diabetes en pacientes que están en el segundo o tercer trimestre de embarazo, que no hayan tenido antecedentes de diabetes previo a su embarazo. Hay diversos factores de riesgo esta diabetes gestacional vendría a ser un factor de riesgo para que la paciente luego del embarazo llegue a ser una diabetes mellitus de tipo 2. ¿Listo? Y hay otros tipos de diabetes que son mucho menos frecuentes, que son genéticos en unos casos, también por enfermedades del páncreas endocrino, por otro tipo de endocrinopatías y por algunos fármacos. ¿Ya? Pero lo más importante, el tipo 1 y el tipo 2. Recordar un poquito sobre la fisiopatología de la tipo 1. Estos pacientes en realidad son susceptibles genéticamente, o sea, ellos están predispuestos a hacer esta enfermedad. Pero va a haber un gatillo que podría ser una infección, ¿verdad? Una infección, usualmente son infecciones, trauma, que puede desencadenar que esta enfermedad se empiece a desarrollar. Entonces, lo que primero va a haber es una inflamación. Van a haber diversas injurias en las células de tipo beta y se van a formar anticuerpos, ¿verdad? La autoinmunidad. Tenemos anticuerpos anti-islote de Langerhans, anticélula beta, etc. Luego de que pasó un tiempo, aquí vemos que es bastante tiempo, por ejemplo, aquí hasta, bueno, el tiempo es relativo en realidad, por eso no le hemos puesto años, pero luego de un tiempo se va a empezar a mostrar una intolerancia a la glucosa y finalmente con los años, luego de hacer una prediabetes, al igual que en la diabetes de tipo 2, va a haber un inicio de clínica, que usualmente esos pacientes de tipo 1 debutan más con cetoacidosis diabética, aunque no es algo que 100% se dé así. Pero si ustedes ven aquí también lo que va bajando, ¿verdad? Esto de aquí que va bajando, 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 es la masa de las células beta, o sea, que se van destruyendo. Por ejemplo, cuando el paciente tiene hasta un 50%, miren, de las células beta, ya empieza a hacer esta prediabetes. Pero ya una vez que el paciente tiene solamente el 10% del páncreas endocrino funcionando, es que empieza la clínica de la diabetes, propiamente dicha. En cambio, la diabetes de tipo 2, lo que vamos a ver es más algo con respecto al estilo de vida, ¿verdad? Un paciente obeso que primero va a tener una intolerancia igual a la glucosa, luego la diabetes y luego con lo que casi siempre debuta un coma o una enfermedad hiperosmolar hiperglicémica. Entonces, chicos, lo primero que van a ver que se va a alterar es la glucosa postprandial, o sea, luego de los alimentos, y luego se va a alterar la glucosa en ayunas. Pero si pueden ver, la insulina al principio lo que va a hacer es elevarse bastante. Entonces, estos pacientes por necesidad, o sea, por tanta glucosa que tienen en el organismo, necesitan mayores cantidades de insulina. Entonces, ellos usan prácticamente toda su insulina durante muchos años hasta que el páncreas empieza a, igualmente que la diabetes de tipo 1, consumir. Entonces, estos pacientes ya no van a tener esta función luego de varios años y ahí es donde empieza a aparecer la clínica. ¿Listo? Entonces,
Vamos a ver un poco de la clínica, recordar que lo clásico son las 4 Ps, ya, esto no se olviden, las 4 Ps de la clínica de los pacientes diabéticos. Poliuria, que van, o sea, varias veces con mucha frecuencia al baño, ¿verdad? A orinar. Polidipsia, que tienen bastante sed. Polifagia, bastante apetito. Y la pérdida de peso. ¿Listo? Esas son las 4 Ps, lo característico de estos pacientes. Luego tenemos que diferenciar el tipo 1 y el tipo 2. Como habíamos dicho, la de tipo 1 es un poco más frecuente en pacientes jóvenes, el 90% se da en niños, o sea, el debut, pero también, bueno, hasta los 30 años es lo característico que se presente. En cambio, la diabetes de tipo 2, como habíamos visto, es de bastantes años de evolución, se suele dar en pacientes adultos o en adultos mayores. El estado nutricional en la diabetes tipo 1 suele ser prácticamente normal, pacientes de un aspecto normal, o pueden llegar a ser hasta de bajo peso. En cambio, en la diabetes tipo 2, como habíamos hablado, sobre todo son pacientes que tienen mala alimentación, con un sobrepeso o son obesos. La predisposición genética principalmente se da en la diabetes tipo 2, o sea, es bastante importante que si tus padres, tus abuelos son diabéticos, te cuides de la diabetes porque estás bastante predispuesto a hacer esta enfermedad. La clínica, eso es como habíamos dicho, suele ser brusca en la de tipo 1, suelen debutar con cetoacidosis diabética, en cambio la de tipo 2 pueden a veces no hacer síntomas hasta llegar a un coma hiperglicémico, y ahí es su debut. Les cuento porque en el hospital Loaiza recuerdo que rotando, un paciente había ingresado por, no tenía antecedentes de diabetes, y ingresaba con 1000 de glucosa. O sea, previamente está en 940 y tanto de glucosa y él no era diabético. Entonces, eso suele ser el debut de los pacientes con diabetes de tipo 2. Aunque este caso es un poco extremo, ¿no? La cetosis, ¿qué quiere decir? Cetonas en orina, en sangre, lo vamos a encontrar sobre todo en la cetosis diabética, usualmente en diabetes tipo 1. Y el tratamiento, como decíamos, en la de tipo 1 es obviamente la insulina, porque estos pacientes no tienen, es un déficit absoluto de la insulina. En cambio, en el tipo 2 se puede manejar bastante con la dieta y con algunos antidiabéticos que vamos a ver más adelante. Ya al final recién se usa la insulina. Entonces, lo más importante, que es lo que más vamos a ver, es la diabetes de tipo 2. En este caso, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, pero primero vamos a ver característicamente lo que afecta esta enfermedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Disminución de la secreción de la insulina, ya lo habíamos visto. Baja insulina. Esta disminución de insulina también va a afectar la disminución de un efecto incretina. Las incretinas son también como unas hormonas que lo que hacen es aumentar la vida de la insulina. O sea, hacen que la insulina esté en la sangre por mucho más tiempo. Pero en la diabetes, este efecto también se ve alterado. Entonces también está disminuido, entonces vive menos la insulina en nuestra sangre. Va a aumentar la lipólisis. Habíamos visto que lo que hace la insulina es inhibir esta destrucción de grasa, pero en la diabetes se empieza a destruir todos los lípidos. Por lo tanto, decíamos que los pacientes bajan bastante de peso. Va a aumentar la reabsorción de glucosa, a pesar que el paciente tiene glucosa, porque el cuerpo lo toma como que el paciente no tiene glucosa, dado que no puede ingresar a la célula. Entonces, como tú no puedes ingresar tu glucosa a la célula, el cuerpo lo toma como que no hay, y empieza a aumentar la absorción de la glucosa porque piensa que necesitas glucosa. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. También hay disminución en la captación, lo dijimos, a nivel de músculo. Va a haber también alguna disfunción de neurotransmisores, porque está asociada con la neurotransmisión. Y aumenta el glucagón, porque nuevamente, como la sangre hay bastante glucosa, pero esta no se puede ingresar a la célula, el cuerpo lo toma como que necesitas glucosa. Entonces secreta glucagón para que puedas absorber glucosa. O para, mejor dicho, para degradar el glucógeno del cual habíamos hablado y sacar glucosa a la sangre, porque piensa que no hay. Y hay aumento de la gluconeogénesis. O sea, empiezan a también degradar proteínas, por ejemplo. Ya, chicos, entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar estos pacientes? Primero vamos a ver lo que es normal. Lo normal es que, bueno, primero vamos a ver que tenemos acá 4 pruebas, ¿verdad? La glicemia en ayunas o basal, la de sobrecarga oral de glucosa,
que se hace con 75 gramos de glucosa anhidra, luego de 2 horas de tomar esta glucosa. Tenemos la hemoglobina glicosilada y tenemos la glucemia al azar, ¿ya? Esas se usan en diferentes ocasiones, pero lo que se usa sobre todo para el diagnóstico vendría a ser la glicemia en ayunas, ¿ya? Si es que el paciente, bueno, eso ya lo vemos al final. Primero vamos a ver los valores y de ahí les explico cómo es que se hace el diagnóstico. Entonces, lo normal de glicemia basal o en ayunas es que sea menos de 100 miligramos por decilitro, no se olvide. Una prediabetes se encuentra en el rango entre, obviamente, 100, más de 100 y 125. A partir de 100 a 125. Y si el paciente tiene más de 126, está en rango de diabetes. ¿Listo? La glicemia por sobrecarga oral de glucosa debe ser menor de 140 a las 2 horas. Una prediabetes la vemos entre 140 y 199, y si está fuera mayor o igual a 200, está en rango de diabetes. La hemoglobina glicosilada siempre debe ser menos de 5.7%. Y el rango de prediabetes es de 5.7 a 6.4%. Mayor o igual a 6.5% está en rango de, otra vez, diabetes. Y la glicemia al azar es la que se toma en cualquier momento del día. Si esta fuera mayor o igual de 200, estamos en rango de diabetes. Entonces, para realizar el diagnóstico, como les decía, lo primero que se hace es la glicemia en ayunas. ¿Listo? Para poder dar un diagnóstico de diabetes, en verdad son necesarias 2 pruebas. Puede ser una glicemia en ayunas y una intolerancia oral, o 2 glicemias en ayunas. Usualmente las 2 glicemias en ayunas se hacen cuando el paciente le salió la primera alterada, o sea, una en rango de diabetes, y la siguiente también te sale en rango de diabetes. Ahí haces diagnóstico. Pero si, por ejemplo, la primera te salió con un rango de prediabetes, podrías hacer una con sobrecarga oral de glucosa para poder confirmar. Si esta te sale en rango de prediabetes, entonces el paciente está en prediabetes. Pero si te sale más de 200, también puedes hacer diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada no se toma como un valor, o no es algo como que llega un paciente y le tomas una hemoglobina glicosilada para ver si tiene diabetes. Es más bien un marcador de seguimiento. Entonces, esa se toma en pacientes que ya son diabéticos para evaluar cómo es que está controlando sus glucosas. Porque muchas veces vienen con una glucosa normal, pero es porque recientemente se están cuidando, porque usan insulina también. Pero si tú le tomas una hemoglobina glicosilada y está en 10, no es un paciente que esté bien controlado. Entonces nadie le puede mentir a la hemoglobina glicosilada porque te da la información de las glucosas, eso es las glucosas de los últimos 3 meses. Así que por más que coma bien, una semana antes de tomarse el examen, el examen va a salir alterado. Y las glicemias al azar se toman sobre todo cuando los pacientes llegan a la emergencia y vienen con síntomas de diabetes, o con síntomas de una cetoacidosis, o con síntomas de un estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, si tu paciente llega con unos síntomas y tú sospechas que el paciente puede ser diabético, puedes tomarle una glucosa al azar. Y si el paciente tiene mayor o igual a 200, sumado a los síntomas que tiene, ¿verdad? Pueden ser los 4 que vemos acá, ¿no? Que vimos aquí, estas 4 P's, o síntomas de complicaciones agudas, que son los que vamos a ver, es suficiente para hacer diagnóstico. Pero si no estamos en este escenario, lo ideal son tomar 2 pruebas para poder hacer el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, bueno, complicaciones de la diabetes sabemos que son múltiples, pero tenemos las microvasculares y las macrovasculares. Las microvasculares tenemos dentro de ellas a la retinopatía diabética, nefropatía diabética y neuropatía diabética. Y dentro de las macro tenemos enfermedad coronaria, enfermedades cerebrales, enfermedades cerebrales, SB, o sea, eventos hemorragias, ¿verdad? Puede ser isquémico, hemorrágico, SB, y enfermedad arterial periférica. Y otros tipos de complicaciones bastante frecuentes que van a ver todo el tiempo cuando estén rotando por los hospitales, los pies diabéticos, disfunciones eréctiles y también complicaciones dermatológicas. Entonces, de aquí también me interesa bastante que recuerden las complicaciones agudas, que son la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. También tenemos a la hipoglicemia, pero eso no lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, dentro de la fisiopatología de cada uno de ellos vamos a ver que, nuevamente,
la cetoacidosis se suele dar cuando los pacientes tienen un déficit absoluto de insulina. Esto va a causar que el paciente degrade, o veamos que hagan gluconeogénesis, ¿verdad? La lipólisis de la cual habíamos hablado. Entonces, el paciente va a acumular cuerpos cetónicos, porque estos se dan producto de la degradación de la grasa o de los líquidos. Y estos cuerpos cetónicos en sangre van a causar acidosis. Por eso es que es una cetoacidosis. La clínica de estos pacientes más importante, para que siempre se acuerden, es una clínica gastrointestinal más que nada. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, respiración de Kussmaul, que también es bastante frecuente. Los pacientes pueden tener un aliento a manzana por las cetonas, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico laboratorial, porque recuerden que la clínica es muy importante. Ustedes deben sospechar de estos pacientes. La clínica de estos pacientes más, vamos a ver que en estos pacientes lo que vamos a tener es una glucosa usualmente mayor o igual a 250. Va a tener una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Es característica. ¿Ya, chicos? ¿Esto qué significa? Acidosis. Tiene un pH menos de 7.3. ¿Por qué metabólica? Porque el bicarbonato va a estar menos de 18. ¿Y por qué anión GAP elevado? Porque este está más de 10. Mayor de 10. Además, va a tener cetonas en orina, puede estar en sangre también. Entonces, por eso se llama cetoacidosis, ¿verdad? Cetonas. Puede ser en sangre, en orina. Listo. En cambio, en el estado hiperosmolar hiperglicémico, lo que vamos a ver es una hiperglicemia mucho más marcada. Vamos a ver que es mucho más elevado el nivel de la glucosa. Puede haber diuresis osmótica, entonces por la cantidad de glucosa que hay en sangre, esta va a arrastrar al momento de eliminar la glucosa por la orina, va a arrastrar bastante agua. Entonces el paciente se va a deshidratar, va a estar en un estado hipovolémico. Entonces para ellos principalmente lo que vamos a ver es alteración de la conciencia por la deshidratación, puede haber hasta shock, ¿sí? Entonces estos pacientes, otra clínica totalmente diferente, como podemos ver. Entonces aquí ya, como decíamos, es una glucosa mucho más elevada. Aquí este estado es más de 600 y la osmolaridad plasmática va a ser mayor de 320. ¿Listo? Esos son los criterios para diagnosticar cada uno de ellos. Y finalmente, acerca del tratamiento, vamos a ver que la diabetes de tipo 1, ya lo hemos visto, se va a tratar obviamente con insulina. Insulina primero basal, más la prandial. O sea, una insulina que ellos toman para todo el día y aparte la que toman luego de cada alimento. O infusión continua puede ser. Infusión continua o subcutánea. Y en la diabetes mellitus de tipo 2, principalmente la dieta más ejercicio. Ya, chicos, cuando esto no funciona, obviamente a un diabético no le vas a dar de inicio dieta y ejercicios porque no va a mejorar, ¿verdad? Si es un paciente que está viniendo por diabetes es porque no tiene una buena dieta. Entonces, lo que hacemos es iniciar siempre con monoterapia. El tratamiento de elección va a ser metformina, ¿sí? Si no llegamos a controlar a estos pacientes, lo que hacemos es juntarlo, le sumamos cualquier otro antidiabético. Cualquier otro antidiabético. El siguiente paso es nuevamente lo mismo. Si es que no controla, vamos a tener una terapia triple. Y nuevamente vamos a... Bueno. Copiar. Ya, ahora sí. Más cualquier otro antidiabético. O sea, podemos juntar metformina con 2 antidiabéticos. Y en caso no controlara, nuevamente, aquí lo que primero vamos a intentar es con
sumarle insulina basal. Hay distintos tipos de insulina que no es tema ahorita de la clase, pero si es que tampoco controlará con eso, le damos, como en segundo lugar, le vamos a sumar la insulina grande. Listo. También. Entonces, chicos, si con esto, con esto vamos a tratar a los pacientes que lleguen con con una glucosa en rango de diabetes. Pero si además de ello vemos que este paciente tiene una hemoglobina glicosilada más de 8.5%, directamente vamos a pasar a una terapia dual, ¿ya? Y en caso el paciente tenga una glucosa de más de 300 o la hemoglobina glicosilada esté ya más de 10% o tenga síntomas marcados como una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, podemos pasar directamente a la insulinoterapia y luego que el paciente esté estable, recién manejar la terapia vía oral. ¿Listo? Para finalizar ya, porque ya nos estamos alargando un poco, acerca de la fructuosa, esto también es importante porque ha venido en algunas de sus preguntas de examen. La fructosa es importante porque puede elevar los triglicéridos, que bastante cuidado con las frutas, pues son muy altas en fructosa, el ácido úrico, y también va a producir resistencia a la insulina, ¿sí? En exceso, recuerden, en exceso. Y finalmente, para ir terminando, acerca del índice glicémico. Este nos va a hablar de prácticamente cuánta glucosa nos va a subir un alimento, algo así. Entonces, tenemos que hay alimentos que tienen este índice alto. Tenemos alimentos que tienen un índice glicémico alto y este se considera cuando es más de 70. El medio entre 56 y 69 y bajo menos de 55. ¿Quiénes tienen este índice glucémico alto? Por ejemplo, pan, el panetón, las frutas sin cáscara tienen un índice glucémico más alto que aquellas que las comes con cáscara. Entonces, es cuánto nos va a elevar, por así decirlo, la glucosa en sangre esos alimentos. ¿Listo? Eso sería todo el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a ir mandando las post-test por mientras. No hay preguntas, chicos. Disculpa, ¿a qué se refiere con el IG100? Ah, ya. O sea, se refiere al índice glicémico. Solamente como dice ahí, por ejemplo, un índice glicémico de 100 corresponde al valor dado como referencia a la glucosa. O sea, nos dice que la glucosa se va a elevar hasta 100, algo así. O sea, es un ejemplo nada más. Pero lo que se tienen que acordar es que cuando el índice glicémico es más de 70, se refiere a un índice glicémico alto. Y menos de 55 es bajo. Sobre todo el de acá, porque este ha venido en pregunta de examen. Nada más, o sea, es cuánto nos aumenta la glucosa en sangre cada alimento. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, disculpa. Luego de prandial dice infusión. Disculpa, ¿qué dice ahí? No entiendo. Infusión continua. SS, SS creo. Mm, ¿Dónde? ¿Acá? ajá, SS, ¿no? Ah, SS. SC, subcutánea. Ok, gracias. Ya, listo. Vayan haciendo sus postes, chicos. Rapidito, en 3 minutos.
Listo, chicos, vayan enviando. Listo. A ver, vamos a corregir ya, chicos. Vamos a compartir y vamos a corregir. Ya. Entonces me ayudan con las respuestas. La número 1 nos dice. Oye, acá ya salió la respuesta. Ya, chicos. Nos dice un paciente que tiene niveles de glicemia post ingesta de glucosa anhidra en 160. ¿Recuerdan? Más de 140, perdón, menos de 140 es rango normal. Entre 140 y 199, estado de prediabetes, ¿verdad? Como está ahí. Y la de más de 200 ya nos habla del rango de, de diabetes. La 2, a ver chicos, la dislipidemia que caracteriza la resistencia a la insulina. Eso creo que no lo hablamos. ¿Saben cuál es esta? La primera, incremento de triglicéridos y disminución Muy bien. de HDL. Ajá. Va a haber un aumento de triglicéridos y disminución de HDL. ¿No, chicos? Luego tenemos la número 3, dice, mide el incremento de glucosa en sangre luego de ingerir un alimento o comida. Lo acabamos de ver. Índice glicémico. Muy bien. Y la siguiente es igual. ¿Cuál es el índice alto? 70. Muy bien, al que supera 70. Y finalmente, frente a un paciente con diabetes, usted indica en el plan de alimentación limitar el consumo de fructosa porque, ¿cuál sería, chicos? El exceso puede producir elevación de triglicéridos. Muy bien, va a elevar los triglicéridos en exceso. Muy bien, chicos. Esa es toda la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva para sus clases, no solo la de Nutri. Y nada, si tienen alguna pregunta, si no, igual me la pueden hacer llegar por WhatsApp, como siempre les digo, y nada más. Cuídense, chicos, que les vaya bien esta semana. Espero que les vaya bonito. Chao, chicos.